Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Bienvenida, Cata. Sí, ya. Como te digo, eres la primera entrevistada dentro de Caronte Podcast, dentro de una serie que creo que es muy interesante, que es enfocar los cuidados paliativos desde patologías concretas. Porque igual a alguien que nos esté escuchando pues no le interesa nada de cuidados paliativos en general o oncológicos o lo que sea que tratamos en este canal, pero sí que es un enfermo renal, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar contigo. Entonces, lo primero de todo, me gustaría que te presentases, más que presentarte yo, tal y como quieras. Vale, pues yo soy Catalina, soy médico, soy nefróloga, ahora me dedico además de la nefrología a otras cosas, a documentación clínica, pero bueno, pues llevo al final entre la residencia y mis años trabajados, pues 15 años de nefrología y me gusta un montón. Porque los pacientes de nefro son pacientes muy especiales y se aprende un montón de ellos, no solo de la nefrología, sino de cómo encarar cosas en tu vida. O sea que sí, a mí me gusta mi práctica clínica. Genial, pues muchas gracias. Iremos intentando desgranar todos esos aprendizajes que todos los médicos creo que si estamos bien atentos podemos recopilar e integrar en nuestras vidas. Sí. Lo primero que quiero es felicitarte y también a la doctora Montiel por el podcast en su canal, Cirujana y Humana, porque creo que fue de verdad un capítulo brillante en el sentido de que hablar de cosas que no se ven, como los riñones, todas las enfermedades que las afectan, cómo se puede sustituir cuando el riñón no funciona. Yo creo que lo hicisteis de una forma súper amena, entendible y fantástica, la verdad. Y os felicito a las dos, de verdad. Gracias. Lo único que vamos a poner aquí el pero o el i, mejor que el pero, y el i, cuando hablabais de las opciones que teníamos para sustituir un riñón que no funciona, no se mencionó, o al menos no se exploró, el tratamiento conservador, ¿verdad? Entonces, me gustaría, y mi recomendación de que es que quien esté escuchando este capítulo, pues si está interesado, vaya a él, que lo pondremos en los comentarios de este episodio, pero si no, por lo que sea, no quiere escucharlo, sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña introducción, ¿no? Porque tú llevas una consulta de ERCA, de enfermedad renal crónica y también de diálisis peritoneal, que no nos vamos a meter porque lo vamos a diferir a ese podcast que ya está hecho y es muy, muy, muy esclarecedor. Entonces, si nos puedes definir un poquito qué es esto de la enfermedad renal crónica avanzada. Claro, pues mira, la enfermedad renal crónica es cuando el riñón o los riñones, porque los nefrólogos hablamos siempre en singular, pero hay dos riñones. Entonces, cuando los riñones, por cualquier causa, por cualquier motivo, deterioran y pierden su función, esto es lo que se llama, y lo hacen durante más de 3 meses, eso ya es una enfermedad renal crónica. Más de 3 meses es crónica. Y es avanzada cuando decimos que la función de los riñones cae por debajo de un 30%. Esa es nuestra definición, digamos, de avanzada. El 100% sería la función normal de unos riñones sanos. Entonces, cuando va perdiendo progresivamente función y funcionan 30% o menos, entonces es cuando ya los pacientes se tienen que referir a una consulta más especial donde se tiene tiempo de ver a los pacientes, se tiene tiempo también de verlos más frecuentemente y atender a todas las cosas que surgen cuando los riñones no funcionan todo lo que deberían. Entonces, la cosa intrigante y maravillosa de la enfermedad renal es que los pacientes se encuentran bien, ¿vale? Porque uno piensa, bueno,
30% de función renal, está todo el mundo fatal, ¿no? Porque imagínate un corazón trabajando a un 30%, un pulmón trabajando al 30%, pues todo el mundo se imagina que los pacientes están sintomáticos, ¿no? Pero no es así. Los riñones son órganos estupendos y son muy resilientes y están diseñados para adaptarse y adaptarse y adaptarse y adaptarse contra lo que tengan que adaptarse. Entonces, hacen su función tan bien que uno puede llegar a tener una función renal muy bajita, pero todavía no encontrarse mal. Y esto tiene sus pros y sus contras, porque algunas veces los pacientes pues, no se creen que tengan la función renal tan bajita, ¿no? Y nos pregunta, pero si yo me encuentro bien, doctora, ¿qué me está diciendo? Que pues es así. ¿Vale? Entonces, eso es la enfermedad renal crónica avanzada. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para intentar mantener, aunque sea un mínimo de función renal, pero para mantenerlo lo más estable posible, el máximo tiempo posible. Y ahí es realmente donde los nefrólogos nos tenemos que ahí poner a tope para tener todos los factores que puedan influir en la pérdida progresiva de función renal, pararlos, ¿no? Y hacer que se estabilicen y aunque no podamos hacer que mejore, pero sí que es muy factible que durante mucho tiempo, ¿vale?, esté la función renal estable, ¿vale? O sea, que eso también es un mensaje importante, ¿no? La enfermedad renal crónica avanzada no es sinónimo ya de que todo es terrible, no, hay mucho margen, ¿vale? Y, bueno, pues ahí es donde intentamos mantener a la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? En ese, bueno, tenemos poca función renal, pero nos encontramos bien y estamos estables. Sin embargo, y desafortunadamente, pues la función renal, la enfermedad renal progresa, ¿no? Y entonces, poco a poco, se va perdiendo función renal y puede llegar un momento donde sí que nos encontremos mal, ¿vale? Y esta porcentaje de función renal donde eso sucede generalmente es menos de un 15%. ¿Vale? O sea que 30% ya te empezamos a ver, o empezamos a ver los pacientes ya bien, te tenemos bien vigilado, somos pesadísimos con la tensión, el peso, el azúcar, si lo tienes, el control de todo. Y cuando baja aún más, menos de un 10-15%, es cuando estamos especialmente sensibles a lo que nos cuenta el paciente. Porque pueden empezar los síntomas. Y los síntomas, pues, como sabes, son súper ambiguos. Es que son súper... Te puede dar lo mismo una anemia que una enfermedad renal, porque los síntomas de la enfermedad renal son sobre todo, pues, cansancio, ¿no?, apatía, astenia, no te apetece hacer nada, no tienes hambre. ¿Sabes? Son síntomas, bueno, primero que nos ayudan mucho conocer a nuestros pacientes durante muchos años, porque podemos ver realmente lo que cambia, ¿no? Porque una falta de apetito, pues igual no te llama la atención, pero si sabes que es un paciente que normalmente se encuentra perfectamente, come muchísimo, entonces, pues esas cosas sutiles nos pueden indicar que es la enfermedad renal la que está causando. Y además, Cata, la enfermedad renal casi nunca viene sola, ¿no? En mayor porcentaje de los pacientes, ¿no?, preparando esta entrevista, es que más del 20%, 21,4% de los españoles mayores de 65 años tienen ya criterios de enfermedad renal crónica, ¿no? Y efectivamente, hay síntomas muy inespecíficos, pero es que a la vez esa persona, sobre todo cuanto más mayor es, puede tener asociadas, pues, su insuficiencia cardíaca, su anemia, su diabetes, por supuesto, ¿no?, que es la puerta de entrada a la enfermedad renal. Entonces, es muy complicado. Claro, o su depresión, ¿sabes? O su desánimo, o su estrés, que eso también nos pueden dar los mismos síntomas.
efectivamente, la primera causa de enfermedad renal es la diabetes. Entonces, vamos, muchos de los pacientes son diabéticos y eso también, como tú dices, tiene sus otras partes, o sea, sus otros síntomas y problemas adicionales. Genial. Pues una vez que estamos encuadrados, cojo una cosa que me ha gustado mucho y que tú en la consulta lo haces, es el conocer bien a los pacientes, ¿no? Porque Cata es una persona y una médico muy humanista. Le encanta, ya la escucháis hablar, aunque no la veáis la cara, pero la escucháis hablar con pasión de su trabajo. Y yo que he tenido el placer de trabajar con ella, pues lo sé de primera mano. Una de las cosas que más nos gusta a los paliativos o un poco nuestra herramienta, ¿no?, de los paliativistas o lo que nos gustaría o un proceso paliativo perfecto siempre va acompañado de una planificación anticipada de decisiones, ¿verdad? En el anterior episodio que grabaste ya tuve la sensación eso, que la parte más de planificación y de, oye, que no se puede no hacer nada, en el sentido no de dejar y abandonar al paciente, sino de acompañarle sin en este caso, tratamiento renal sustitutivo, sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o incluso el trasplante renal, es una opción y es posible. ¿Te encuentras mucho con esta situación o cómo sueles manejar o en qué tipología de pacientes sueles manejar más esta opción? Entonces, vamos, es que es un tema que en el mundo nefrológico también se está poniendo más atención sobre esto. Es un tema súper importante. Todo lo que es planificación y adecuación, ¿no?, del tratamiento. Adecuación del tratamiento al paciente y no al revés. Entonces, normalmente, claro, nosotros tenemos una consulta médica y también una consulta de enfermería. Y entre ambos, la enfermera con sus capacidades desde su punto de vista y nosotros intentamos siempre conocer al paciente, por ejemplo, su grado funcional basal, por supuesto. ¿Con quién vive? ¿Qué le gusta hacer? Y construimos un poco y conocemos un poco al paciente. Porque cuando llega el momento de tener que plantear, mire, la función renal está en un límite donde tenemos que empezar a pensar en qué vamos a hacer si efectivamente esta situación progresa y es irreversible. Hay una cosa maravillosa que hacemos ahora que es un juego de tarjetas, ¿vale? Y esto en paliativos es que estoy segura que tenéis herramientas. Esto lo hemos implantado hace poco y entonces es simplemente conocer al paciente un poco más estructuradamente. Por ejemplo, ¿qué son tus prioridades en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? Ten en cuenta que muchos de nuestros pacientes tienen más de 70 años, 65, 70. Entonces, ahí es muy importante definir cuál es la prioridad, ¿vale? Para muchas de estas personas te pueden decir, es mi familia, quiero disfrutar de mis nietos. Para otros, igual más jóvenes, no. Para mí lo prioritario es poder trabajar, es que tengo que trabajar. Para otros es, no, yo no puedo hacer algo que me impida viajar. Y esto es súper importante conocerlo. Entonces, cuando todas estas informaciones las cogemos y ya nos hacemos una idea de dónde está nuestro paciente en ese momento, porque, ojo, todo el mundo puede cambiar de opinión, ¿vale? Tú estás conociendo a tu paciente en un momento de su vida, pero igual dentro de 2 años, este paciente ha cambiado de opinión y tienes que atender a cosas nuevas. Y no puedes, ¿sabes?, tomar una sola decisión en medicina. Eso no va así. Entonces, a las personas a quien más les atrae el tratamiento conservador suelen ser personas añosas, es decir, que ya tienen más de 70, 75 años, ancianos, por la definición de la OMS, que no quieren una responsabilidad de un tratamiento de diálisis, ¿vale? El tratamiento de diálisis es un tratamiento, primero, crónico. Todo esto se lo explicamos al paciente. Crónico, es decir, no es que tú lo empiezas y luego mejoras y dejas de darte la diálisis, ¿no? La diálisis ya es
para siempre. Y eso es importante, adecuar las expectativas del paciente a lo que se está enfrentando. Entonces, no quieren esa responsabilidad, no quieren ese esfuerzo, porque es mucho esfuerzo la diálisis. La diálisis no es un tratamiento pasivo, como se puede imaginar uno. Yo voy, la hemodiálisis, que es la más conocida, es un tratamiento donde uno va a un centro y está conectado a una máquina de diálisis 3 horas, o las que sean, y luego se va a su casa. Pero es mucho más que eso. Es seguir una dieta, es acudir a tus sesiones, es planificar tus sesiones si te vas de viaje, es tener en cuenta, ¿sabes?, el líquido que tomas. O sea, que es un esfuerzo importante, ¿vale? Entonces, esas personas no quieren hacer ese esfuerzo porque no quieren ir a un centro o no quieren tener la diálisis en casa, ¿vale? Lo que se ofrece con el manejo conservador es por supuesto, la garantía de que uno se va a encontrar bien. Eso es ¿no? Espero estar diciéndolo bien, porque estoy aquí hablando con una paliativista, pero o sea, lo principal es que el paciente tenga sensación de bienestar, el paciente tenga sensación de que puede continuar con las cosas más prioritarias de su vida, ¿vale? Y eso es lo que nosotros intentaremos dar. Por supuesto, esto también requiere un esfuerzo, requiere tomarse la medicación y hacerse los controles, pero no es lidiar con la diálisis, que es otra cosa, ¿sabes? Es otro tipo de esfuerzo muy distinto. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? La diálisis tengo la sensación a veces de que se habla como de una forma un poco simplista, olvidando algunas cosas, como que un paciente en diálisis tiene más riesgo de ingresar, de fallecer, de entrar en insuficiencia cardíaca. La mortalidad no es nada desdeñable, sobre todo estamos hablando siempre de fases avanzadas de la vida. De hecho, hay un posicionamiento en un documento que la verdad es que es muy rico de la Sociedad Española de Nefrología y la SECPAL, ¿no?, sobre qué hacer en personas que tienen más de 75 años, diabéticos, con comorbilidad asociada, con funcionalidad, ¿no?, que es lo que has dicho tú, prácticamente, y saben los geriatras desde hace un montón de años, el músculo es vida, la funcionalidad es vida, y probablemente los médicos no geriatras estamos aprendiendo relativamente de forma reciente que esto es así, ¿no? Es totalmente así y en la práctica lo ves, ¿no? No sé si vosotros, entonces, lo que decía, hay un posicionamiento como muy claro de que este grupo de pacientes añosos, con comorbilidad, que han tenido ya sus ingresos, que demás, es que directamente, probablemente la primera opción sea tratamiento conservador, no vamos a hacerle daño, ¿no? Mira, sí, pero yo creo que eso ha sido algo muy interesante y de cambio de cultura en los últimos años, porque han cambiado varias cosas. Primero, la manera de pensar en la diálisis. Antes, lo que se transmitía o lo que vivíamos los médicos era un poco, o te dializas o se acaba todo, ¿no? Hay 2 opciones, o fallecemos o nos dializamos. Pero eso no es así. Fallecemos todos, nos dialicemos o no. Es cómo queremos fallecer o cuál va a ser nuestra vida hasta fallecer. Y esto es muy importante porque tal y como lo visualiza el médico es lo que transmite al paciente. Entonces yo creo que eso ha ido cambiando un poco. Y luego que se ha perfeccionado y se ha adentrado un poco en los cuidados de ERCA. Ya no se cree, o sea, tenemos más experiencia y ya vemos que hay pacientes con una enfermedad renal crónica muy avanzada que si están bien tratados y si están bien seguidos, están bien y pueden hacer pues una vida pues medianamente normal y tener buena calidad de vida. Y en algunas series incluso no impacta la supervivencia o mejora, ¿verdad? Sí, no, impacta la supervivencia siempre contrastando con la población general, por supuesto. O sea, lo que confiere un exceso de mortalidad
no es tanto la diálisis sí o no, es la propia enfermedad renal crónica. Porque alguien con enfermedad renal crónica siempre va a tener más complicaciones y más exceso de mortalidad que alguien que no lo tenga, ¿vale? Pues porque eso es la enfermedad, igual que la enfermedad cardíaca, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues la diálisis efectivamente como un tratamiento te expone a otros riesgos, a infecciones, más ingresos, a problemas con la fístula. Sí, yo creo que al final este posicionamiento y este cambio de cultura también viene que tenemos un cuerpo de evidencia ya que en esta, yo estoy hablando siempre de este margen poblacional, ¿vale? El paciente añoso con mucha comorbilidad, que es nuestro pan de cada día en todas las especialidades, ¿no? Y claro, esto y el posicionamiento que se hace en muchas guías y un poco el manejo más paliativo o abogar por ese manejo más paliativo viene de eso, de que este grupo de personas muchas veces ni siquiera impacta en la supervivencia y si viven más los que van a diálisis, lo pasan mucho tiempo hospitalizados por infecciones, insuficiencias cardíacas y demás. Entonces la calidad de vida, claro, pues disminuye mucho, ¿no? Sí. Siempre estamos hablando en ese grupo etario, ¿vale? Yo sé que tú tienes una percepción muy global y sabes que evidentemente la diálisis salva vidas en otro tipo de situaciones. Por eso estamos siempre en ese nicho, vale, perfecto, ¿vale? En ese nicho pequeño que es en el que nos movemos, pero que es verdad. Bueno, pequeño no tan pequeño. Bueno, pequeño, pero sí. No es, bueno, en comparación con todo el rango etario que existe, ¿no? Correcto. Y creo que los médicos hemos sido educados, siempre lo digo, en un modelo que es biológico, puramente centrado en la patología. Y si el médico no cura, fracasa. Y si el médico no da una solución, fracasa. Y evidentemente eso te pasa a ti como nefróloga, al oncólogo cuando ya lleva 2, 3, 4, 5, 20 líneas y aquello no único que hace es hacer aguas y a todos los especialistas, ¿no? Pero porque creo que estamos educados en eso, ¿no? Sí. Ahora vamos hacia un modelo ya, sobre todo yo creo que parece muy importante que la geriatría haya emergido en una población tan añosa como tenemos, que nos haya enseñado de fragilidad, de comorbilidad, de polifarmacia. Creo que la geriatría nos ha enseñado mucho al resto de especialistas a valorar otras cosas que no sean indicadores puramente analíticos, radiológicos o lo que sea, ¿no? Y yo creo que ese cambio viene también de ahí, de, jolín, pues es que igual esto no es lo mejor que le puedo ofrecer médicamente, sí. ¿Es lo mejor que le puedo ofrecer a este paciente en base a nuestra planificación anticipada de decisiones? Pues quizá no, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y también porque ha cambiado, claro, porque ha cambiado la figura propia del paciente. El paciente ya es autónomo, el paciente ya puede, ¿no? Bueno, el paciente es una persona y el paciente puede pedir y decidir, ¿no? Y ya tenemos ejemplos de gente que dice, no quiero este tratamiento, ¿no? Esto era impensable en la medicina paternalista. Ahora yo decido, porque es mi vida y es mi forma de vivir hasta que no la quiera vivir más, ¿no? Y esto también que los médicos lo tenemos que tener en cuenta, ¿sabes? Y creo que con las generaciones, bueno, venideras lo tendrán, sí, tienen la idea más clara. Pero... Eso es así y súper interesante. Se dice que los 4 principios de la bioética son iguales, pero claramente ahora mismo estamos en el péndulo de la autonomía, ¿no? Pero un paciente, yo siempre pongo este ejemplo que es muy tonto, pero si yo voy a un taller y no tengo ni idea de mecánica, me voy a tener que fiar. Por mucho que yo le diga, mire, señor mecánico, póngame esta batería que he leído en Google que es la mejor y me va a aguantar un montón. Señora, la batería no le cabe. O sea, yo hay más. Y quien sabe si cabe o no es el mecánico. Entonces, siempre creo que la autonomía está muy bien, el empoderamiento está muy bien, pero siempre recordando que va a ser una autonomía relacional. Es decir, que según lo que has dicho, cómo se lo pinte, sí. Obviamente voy a condicionar una respuesta u otra. Efectivamente, señor, su riñón está funcionando, su riñón, que eso es muy gracioso, es verdad. Señora, tengo 2, hasta donde yo lo sé, doctora, ¿no? Pero efectivamente, su función renal es de un 10%, esto se acaba como no hagamos algo. Y muchas veces, efectivamente, se acaba igual, a veces antes y en condiciones muy lamentables, que eso lo vemos mucho, ¿no? Mi sesgo, ¿no? Es el de ver muchos desastres. Sí. Con la mejor intención de aportar, de echar toda la medicina encima a las personas, porque es lo que hay que hacer en ese lenguaje bélico
efectivamente, hay que seguir luchando como si fuera un enemigo, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ha ayudado efectivamente. La evidencia, el tema de la funcionalidad, las nuevas generaciones que ya van estando más entrenadas en eso, en planificar, en otras cosas como esas soft skills de los pacientes. Pues es que para mí lo importante igual no es sobrevivir, sino viajar, efectivamente. Claro, y porque la autonomía del paciente, efectivamente, o sea, es un tema interesante que es una autonomía relacional, porque esto también lo vemos. Vale, doctora, pero ¿qué me recomienda usted? Y yo soy de la opinión que hay que dar una recomendación, porque para eso la nefróloga soy yo. Pero lo que también ha cambiado es que los médicos ya tenemos un poco más de idea que nuestro deber también es conocer a nuestro paciente. Es decir, que es tanta medicina controlar el fósforo como saber si tu paciente, su prioridad es pasar la tarde con sus nietos. Y eso es un cambio de chip, ¿no? Porque, ¿qué hace un científico médico preocupándose por eso? Pues no, es tanta medicina. ¿Dónde lo aprendiste tú? ¿Quién te lo enseñó? Pues no lo sé, yo creo que, bueno, creo que me lo enseñaron los pacientes. Es que te lo enseñan los pacientes porque hay tantas preguntas en medicina donde no tienes respuestas, no hay manuales donde te diga a la paciente fulanita tal tiene este problema y este problema, ¿qué hago con ella? O sea, de ahí el poco el arte que es la medicina, ¿no? Entonces tú te tienes que servir de toda la información. Y tanto la pregunta, yo siempre digo que tanto la pregunta como la respuesta está en el paciente. ¿Sabes? O sea, el paciente te lo pregunta y la respuesta que yo le tengo que dar me viene de información de él o ella misma. Entonces, cosas como herramientas de las tarjetas de valores, cosas como perder el tiempo para hablar. Invertirlo. Invertirlo, pero digo irónicamente lo de perder el tiempo, pero es que es invertirlo. Y bueno, pues lo que te da la experiencia también, sin duda, o sea, sin duda es una correlación entre tener menos, creo que además es interesante porque cuanto menos experiencia tienes, más ganas tienes de hacer todo, de idealizar a todo el mundo, ¿no? Y de ser bélico, como tú dices, y tal. Y cuanto más experiencia tienes y más has visto las consecuencias de este tipo de cosas y más te afianzas en que no pasa nada si espero un poco, voy a explorar, voy a preguntar, eso te ayuda. O sea que, y eso es el contexto en el que yo, o sea, a mí me han dejado tener esa experiencia, o sea que... Creo que para tener esa experiencia, Cata, yo que te conozco un poquito, viene mucho de autoobservación, del también reflexión de lo que yo querría, de si esto que estoy haciendo tiene sentido, ¿no? Viene un poquito de ahí, que a los médicos no nos enseñan a hacer esto. Nos enseñan cómo se tratan las neumonías, las infecciones de orina y efectivamente cómo tratar a un paciente con X filtrado glomerular, ¿no? Y creo que es muy importante y viene a esto, a valorar que probablemente un día, no sé si estaré en una consulta de enfermedad renal crónica avanzada o en una consulta a un oncólogo o en todo lo anterior, pero me va a gustar que me digan lo que hay de una manera tranquila, compasiva y que realmente no sea un riñón que funciona al 10%, sino que soy fulanita de tal, con esta familia, con estas costumbres y con estos deseos, ¿no? ¿Tenéis por costumbre, dentro de esa planificación anticipada de decisiones, evidentemente registrarlo en la historia clínica o seguís, aparte de las cartas, que es un método muy bueno, hay otros, ¿no? Como el Laguna Advance, hay muchos métodos de planificación. Lo suyo sería dejarlo en la historia clínica, que imagino que tú lo haces. ¿Hay otros nefrólogos que trabajen así como tú? Pues mira, nosotros lo hacemos, pero es reciente, ¿eh? O sea, que lo dejemos anotado en la historia clínica reciente. Y es reciente también porque viene motivado, porque estamos intentando en el hospital acreditar la unidad de enfermedad renal crónica avanzada. Y es una acreditación propuesta por la Sociedad Española de Nefrología compleja y complicada, pero hace mucho hincapié, y es de las cosas que me gustan de la acreditación,
hace mucho hincapié en ese tipo de cosas, que se deje puesto en la historia clínica lo que hablan con la enfermera, porque no es solo con el médico, ya te dije que hay una consulta de enfermería que se dedica la enfermera a explicar las técnicas de diálisis, explicar el manejo conservador, hacer las tarjetas de valores conjuntamente nuestra, y todo eso registrado, es una prestación, se queda puesto. Entonces, ha empezado, o sea, lo que a mí me parecía ya buena idea, pero ya digamos, te obliga a hacer el esfuerzo, la acreditación, y lo estamos haciendo gracias a eso. Pero no creo, o sea, creo que para apuntar en general somos vagos bueno, haría falta más incorporarlo en nuestra forma de trabajar. Pero sí, en la fundación, ahora que nos van a acreditar, o esperemos acreditarnos, lo estamos apuntando todo. Genial. En la Fundación Jiménez Díaz tenéis un equipo de paliativos además espectacular, no porque yo me criara allí, pero les tenga cariño, que también, sino porque lo creo así de corazón. ¿Os apoyáis o hay cabida dentro de esa acreditación, de esa consulta de ERCA en ellos? ¿O cómo hacéis el control sintomático vosotros? ¿Veis que necesitáis más formación con esto? ¿Les deriváis pacientes? ¿Cómo hacéis? Sí, esto fue una de las cosas que empezamos a trabajar con ellos para ver cuándo, no si, cuándo les derivábamos, porque por supuesto les derivábamos, pero como todo se tiene que ver en qué momento tiene sentido para que nos suponga un solapamiento, ¿no? O que no estemos haciendo los dos lo mismo y confundamos al paciente. Entonces tenemos un circuito con ellos y en general es cualquier paciente que creamos que se pueda beneficiar del ESAT, de la atención a domicilio, porque no quiere venir al hospital o porque es muy laborioso o porque ya no quiere sacarse más analíticas o por cualquier cosa, eso por supuesto, pero también si es un paciente que tiene dudas de ¿qué hago? Manejo conservador, diálisis, muchas veces le remitimos, digamos, antes de lo que tocaría por criterios clínicos, porque ayuda mucho a hablar con ellos. Y algunas veces hemos tenido consultas conjuntas y hemos hablado, y a veces con la psicóloga también, que en ese momento trabajaba con ellos, para intentar, pues acompañar al paciente, porque al final lo que necesitas es paciencia y explicarle las cosas y ver. O sea que sí, por supuesto, contamos con ellos y entienden muy bien, o sea, lo bueno con el paliativista entiende perfectamente al enfermo renal, es que lo entiende perfectamente. Entonces, pues yo creo que los pacientes lo notan también. Que es un paradigma casi perfecto, ¿no? Es decir, una enfermedad progresiva, crónica, que tienes mucho tiempo y margen si te dedicas a ello. Entonces, yo creo que es una situación como ideal, ¿no? Y como hablaba en el capítulo 2 de este podcast, es súper importante todo esto que estás contando. O sea, si he sido su médico, nefróloga, oncólogo, internista, cardiólogo durante tantos años o durante meses, me da igual, te ha visto 2 o 3 veces, ya te quieren, especialmente a ti. Entonces, ¿por qué hacer esa solución de continuidad? ¿Por qué abandonarlos? Siendo la estructura difícil, no nos lo ponen fácil y efectivamente hay que generar unidades, acreditaciones, parece que vamos... Sí. Trabajos de Hércules para poder hacer esto, ¿no? Cuando es algo tan tonto como, mira, yo soy un especialista, yo soy otro, y lo ideal es efectivamente que conforme vaya avanzando y menos cosas o menos actuaciones activas vayas queriendo, pues igual vamos para allá, pero yo no te abandono. Exacto. Y efectivamente, te entiendo. Y los paliativistas siempre tenemos esa, si yo os entiendo a todos, no os sintáis mal por no poder hacer más, que es que ya ha caído todo el peso de la medicina sobre esta persona, ¿no? Sí. Al final le tenemos que consolar casi al médico. Exacto. Es que es verdad, ¿eh? A veces. Es como, no te preocupes, has hecho todo, no hay más, no te preocupes, ya no hay dónde sacar, ¿no? Entonces, eso es súper importante y por eso está muy bien haber empezado esta serie con la enfermedad renal, porque además con lo que me cuentas que no lo sabía, me parece un proyectazo y que mejorará sin duda la calidad de vida de este tipo de este perfil de paciente renal. Sí, eso, vamos, lo de no abandonar al paciente, pues es que es así, pero
O sea, que es tanto por el paciente como por el médico y hay que, como tú dices, invertir tiempo en explicarlo. Es que el problema no es tanto la actuación, sino cómo se percibe la actuación, ¿no? Lo que pasa es que para manejar percepciones necesitas invertir mucho tiempo y necesitas habilidades en cómo comunicar. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué fase estamos ahora? ¿Por qué ahora te van a ver estos, pero yo solo te voy a llamar por teléfono de vez en cuando? Son cambios que si no los explicamos bien o no los proyectamos bien, claro, el paciente se puede asustar. Todo lo contrario. Y luego que nuestra inercia terapéutica hace que hagamos... Claro, pero es que no es solo nuestra, que también, claro, porque estamos criados en eso, sino que se la infundimos a los pacientes. Sí. Yo en la unidad de cuidados paliativos, una de mis mayores guerras, que no hay problema en hacerlo, pero es, doctora, me llevan sacando una analítica cada vez que ingreso 1 o 2 o 3 a la semana y aquí no me hacen nada. Digo, pero usted está peor, ¿vamos a hacer algo con esos resultados? Cuando se ponen muy intensitos, pues efectivamente se hace, oiga, mira, usted tiene una creatinina 2,3. Ah, pues está mejor que la otra. Ah, pues sí, pues ¿nos dice algo? No, se queda tranquilo, sí, pero en fin, que creo que al final todo eso está impregnado en la población y hay una exigencia de siempre del más, el más, y da igual para qué. Sí. Da igual para qué. Sí. Entonces eso es muy interesante también, pero cuesta mucho trabajo, efectivamente, invertir todo el tiempo necesario para cambiar esa mentalidad, ¿no? Y fíjate, pues en la unidad en la que yo trabajo, a veces vienen sin informar o sin querer que les entre la información, ¿no? Es una solución de continuidad para ellos muy grande, muy abandono, cambio de hospital, en fin, es mucha cosa. Y encima no me hacen analíticas, pero ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Entonces, parece que el cambio está ahí, pero todavía hace falta mucho. Y sobre todo desde el grado, desde el core de nuestra formación, de formarnos en comunicación, en explorar valores. Uno no pasa un Bartel como pasa eso, como pasa una entrevista con las cartas, ¿verdad? Y te diré que hace falta, por supuesto, formarte en cómo comunicar, pero también hace falta formarnos en cómo hacer este trabajo sostenible, en cómo puedes afrontar, porque explicar, comunicar situaciones complejas requiere una energía, no solo necesita capacidades específicas que se pueden aprender, pero es que necesita una energía. Tú en llegar a hablar no con 1, sino con 2, 3, 4, explicar, empatizar, ser paciente, escuchar cuando tienes que escuchar, pero ser firme, no decir cualquier cosa, sino transmitir el mensaje. Todo eso son capacidades que requieren una escucha activa brutal y una energía brutal. Y entonces los médicos no sabemos cómo hacer eso sostenible, porque no es solo eso no es solo tu trabajo. Es que además luego te tienes que preocupar de la anemia, de la neumonía, del antibiótico, del no sé qué, de todo lo que a ti te han dicho, que es súper importante y que lo es y que lo tienes que hacer. Entonces, ¿sabes cómo y además luego, si estás en un hospital universitario, enseña al residente que también requiere, ¿no? Es cómo hacer eso sostenible, cómo hacerlo y no agotarte al segundo día. Eso ¿Cómo lo haces tú? Bueno, yo me agoto, pero es que es lo que da rabia es que yo creo que sí que se puede enseñar y sí que se puede aprender y que llevaría a tener médicos mucho más felices, ¿sabes? Que es lo que necesitamos, porque si los médicos no están felices, ¿cómo van a estar los pacientes felices? Entonces, pero bueno, esto es algo que tú también has trabajado mucho, yo creo, y que bueno, que tú nos has enseñado a sostenerlo eso también. Sí, yo creo que al final no hay un método solo, cada uno nos entra por una vía, por un acceso, pero al final lo más importante es esto, es ser consciente de todo lo que hacemos en una consulta frente a otra persona, que probablemente un día sea yo. Y creo que una de las cosas muy importantes, aparte de darse cuenta de todo este proceso que estamos hablando, que para mí es valiosísimo, yo creo que cualquiera que no haya recabado en eso, pues porque sea porque haya empezado hace poquito o lo que sea, es muy importante, es el hecho de que tenemos 2 orejas y una boca. Entonces, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Me encanta.
Y además es que los médicos tenemos, a lo mejor les pasa a otras profesiones, yo hablo de nosotras porque eso es lo que somos, tenemos una peli en la cabeza, ¿verdad? Porque tú, mientras estás diciendo, vale, ahora estoy explorando los valores, no sé qué, que tú ya lo harás efectivamente de una forma más natural, ¿no? En el hilo de la conversación, coges una cosa, no hay una estructura, lo haces todo bien, pero no necesitas un método porque ya lo tienes, ¿no? Tuyo. Puedes poner a práctica, sí. Y tú, mientras tanto, estás pensando, efectivamente, uff, ya la anemia, no sé, el paciente no tiene nada ni idea de nada. Eso es tu peli de tu cabeza, ¿no? Y esta sensación de que tenemos que vomitar todo en una primera consulta, en un que todo quede, pues no, lo que se habla, ¿no? En la comunicación, y más de situaciones y de situaciones difíciles de planificación, se dice que es un proceso por esto. Es un proceso en el que yo me planteo unos objetivos que se pueden cumplir o no. O sea, el más importante igual sí, ¿no? Pues tenemos que tomar una decisión ya, pues hay que tomarla. Pero la mayor parte del tiempo, y sobre todo en consultas como la vuestra, o la nuestra, cuando nos avisan con tiempo, es que tenemos ese tiempo, tenemos ese espacio para generar confianza, para generar eso, para empatizar sin pegarnos, es decir, para ser compasivos mientras mantenemos una distancia razonable para poder ayudar. Y es que hay magia entre la interacción entre los humanos, y más cuando uno es garante o más o menos intenta cuidar de otro a nivel médico, y sobre todo ya no médico técnico, sino médico humano. O sea, hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, no creer que nuestras expectativas y nuestras exigencias las tiene el paciente en la cabeza, ¿no? Esto como cuando vas a una presentación, tú te lo sabes fenomenal, quieres decir esto, no dices la mitad de las cosas que a lo mejor tenías que decir, ¡oh, te ha salido fenomenal! Y pues sí, me veo fatal, me voy disgustadísima, ¿no? Son las percepciones, es que la percepción es, bueno, es que los humanos, bueno, pues no necesitan, muchas veces no necesitamos lo que nos creemos que tenemos que dar, ¿no? Y una de las cosas que más me gustó al principio de aprender paliativos es que no solo tengo que hacer una planificación en cuanto a tratamiento técnico, sino que la información en sí puede ser una planificación. Pues hoy voy a llegar hasta aquí. Y si luego veo que tengo una reacción emocional súper intensa y veo que, pues efectivamente, como pasa cuando hay una gran excitación emocional, la amígdala súper activada me apaga la corteza prefrontal de manera que ya no me entra nada. Ya da igual lo que me digas y la forma que me digas, que ya no voy a entender nada. Entonces, por eso tiene que ser un proceso dinámico, y por eso tienen que saber que su nefróloga se llama Catalina, que su paliativista se llama Silvia, y que, bueno, y que compartimos un objetivo común, que es su bienestar. Le podamos ofrecer, nosotros le podemos ofrecer X o Y, pero también la nada, que no me gusta mucho nada, porque parece que en paliativos no hacemos nada, pero Sí. hacemos muchísimas cosas, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer, queda todo por hacer, porque nos hemos entretenido en todas esas cosas que eran fútiles, ¿no? En ese contexto, yo siempre hablo en contexto paliativo, que luego, obviamente, hace falta la diálisis, hace falta los cirujanos y hace falta las quimioterapias, pues por supuesto, pero bien indicados, ¿no? Cata, ¿y cómo manejas en la consulta cuando, por ejemplo, no ves claro que el paciente quiera, pues puede ser un paciente candidato a cualquier terapia sustitutiva, no lo tiene claro, incluso dice que no, y su señora o señor dice que sí? ¿Cómo manejas esa situación? Pues sobre todo con los pacientes mayores, yo siempre intento hablar con el paciente mayor, porque si es te diría, primero, la situación más difícil no es si el esposo o la esposa dice, ¿cómo que no tú te dializas? Es si el hijo o alguien más joven y con más energía y, digamos, más presión, dice, ¿cómo, papá? Pero papá, tú tienes que entrar. Pero ¿cómo no vas a hacer? Pero ¿cómo? Entonces, lo primero es darle mucho protagonismo y dignidad al paciente en la consulta, ya de antes. Y es que esto es importante porque cuando no oyen bien o cuando están un poco más lentos o cuando pues, tienen 89 años o 85 años que no están avispados, ¿sabes? Seremos así todos. Da igual, darles el protagonismo. No sé quién, usted, los riñones hoy en la analítica veo que tal. O sea, se lo explico a él, no se lo explico a él. Y me detengo en esto porque creo que es muy importante.
porque si eso se asienta bien en las consultas, los acompañantes se relacionarán conmigo, con el médico, de forma distinta y un poco más respetuosa. Eso ha sido mi aprendizaje y mi experiencia. Entonces, eso es lo primero. El foco siempre está en el paciente. Yo se lo explico al paciente. ¿Se entere bien o mal? El paciente no lo tiene claro y el hijo o el familiar están asustados y quieren que se dialice su padre porque, claro, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? Entonces, lo primero es entender y hablarle un poco al miedo del familiar, porque en ocasiones también el familiar es nuestro paciente en ese sentido, ¿no? Entonces mire, yo entiendo que puede parecer que aquí estamos decidiendo una cosa dramática y que no sé qué se están imaginando que va a pasar si su padre no se dializa. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que le daría a usted más miedo? Primero, les haces una pregunta, además una pregunta importante, con lo cual ya las personas se sienten, ya solo el hecho de hacer una pregunta, ya la gente se sorprende, ¿sabes? Si te mira en plan, oh Dios mío, ¿qué está ocurriendo? Me está preguntando algo. Bueno, eso yo noto que enseguida rebaja las tensiones. Y luego ya depende, pues si la persona está dispuesta a sincerarse y vulnerabilizarse, pues tendrás una respuesta con la que puedas trabajar. Y si ese no es el momento, pues tendrás que esperar a otro. Eso es como lo intento hacer, siempre dejando claro que aquí el paciente es el señor Antonio y aquí lo que el señor Antonio quiere. Y luego hacer hincapié, que esto lo digo y sí, o sea, siempre digo, pero haga lo que haga, estará bien. ¿Vale? En el sentido de no es que esté bien moralmente la decisión, sino que usted se va a encontrar bien. O haremos todo lo posible para que usted se encuentre bien. Que decide dializarse y montarse toda la diálisis, muy bien, pero lo hará para encontrarse bien. Y si usted dializa, usted decide no dializarse, también estará bien. Porque el agobio es esa decisión que es mentira, que es con una estaré bien y con otra estaré mal. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que intentaré yo o intentaremos nosotros los médicos es que cualquier cosa que decida porque le estamos dando una decisión, otras cosas no se pueden decidir. Si usted viene de urgencias y malísimo y tiene 20 años, no le vamos a dar opción, pero usted puede elegir, con lo cual, decida lo que decida, usted estará bien. Entonces esto, bueno, pues los médicos sabemos que algunas veces eso no es tan cierto, pero la intención es cierta. Entonces yo lo digo con tranquilidad. Decida lo que decida, usted se encontrará bien, podrá hacer su vida. Fabuloso. Fabuloso. Es lo que hacemos también en paliativos. Me resuena mucho todo lo que estás contando. ¿Sí? Bueno, sí. Es que creo que vosotros debéis tener mucha interacción con los familiares, ¿no? Y mucho manejo de sus expectativas y miedos. Nosotros siempre hablamos, ¿no?, que en paliativos no solo tratamos al paciente, sino a su entorno. Y es así, no es que lo tratemos, sino que también es objeto de nuestro cuidado, ¿no? Y es fundamental, porque generalmente cuando llegan a nuestras manos las personas ya pues tienen mucha dependencia o bueno, tienen fases avanzadas de obviamente de cualquier enfermedad, lo que tiene una carga sintomática tremenda. Entonces va a necesitar ayuda, va a necesitar un entorno, si lo tiene, que le apoye y que lo entienda y que también le sostenga, efectivamente, cómo hacer sostenible el cuidado, ese cuidar del cuidador. Bueno, todo eso daría para otro capítulo entero, ¿no? Lo intentaremos tratar ahí en nuestra escuela de cuidadores que empezamos en enero, así que bueno. Muy importante eso, la escuela de cuidadores también, otro temazo. Otro temazo. Es que vas de temazo en temazo, tú, no te saltas, Silvia. Ay, cuidar al que cuida, a los médicos, a los cuidadores, en fin, es mi obsesión, es ahí como mi mantra, pero sí, bueno, está bien trabajar para ello.
Sí, o sea, siempre te quería decir que ahora estaba como recordando tu pregunta de ¿a ti quién te ha enseñado eso? Y es que me estaba acordando lo que decías de la historia clínica. A mí, quien me enseñó a hacer una buena historia clínica es la doctora Ramos, porque se leía mi historia clínica y decía, no, grado funcional basal, tienes que incluir, tienes que poner los factores de riesgo cardiovascular, pero bien, todo explicadito, para que quien lo lea a la primera lo entienda. Entonces es que me acabo de acordar y me ha venido cara para Ramos, una buena... Doctora Ramos. Sí. Sí, sí. Muy bien, pues muy bien aquello, la funcionalidad. Preparando esta entrevista, Cata, he leído una cosa que me ha llamado la atención. Son guías americanas, ¿vale? O sea, es un origen americano, pero dice que a veces los nefrólogos, cuando no tenéis claro si meter a alguien o no en diálisis, en esta franja, yo siempre hablando de esta parte, ¿no? Más avanzada, crónica, tal, que a veces se propone una diálisis con un tiempo determinado, una hemodiálisis, y se ve si realmente ha mejorado pues lo que sea que el paciente espera mejorar sintomáticamente o lo que sea, ¿no? Pero que cuando se detiene esa diálisis, que generalmente se deteriora la función renal más rápido después de haber pasado por un tratamiento de diálisis. Yo eso lo desconocía totalmente. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí. Mira, esos son además unos estudios, digamos, recientes. Entonces, lo de la pérdida de la función renal tras inicio de la diálisis es más cierto para el tipo de diálisis que es la hemodiálisis. Y se cree que es porque, digamos, los riñones pierden toda su capacidad de respuesta, se vuelven vagos. Es decir, tú con la diálisis no estás sustituyendo todas las funciones del riñón, porque ya sabes que los riñones tienen funciones hormonales, que eso no se da, pero muchas de ellas, que son las de filtrar y la hemostasis, ya lo hace una máquina. ¿Vale? Entonces, digamos que los impulsos, los mensajes fisiológicos que les llegan a los riñones para tener que continuar pensando, hacer su trabajo, calcular, claro, ya no lo tienen que hacer. Entonces, iniciar la diálisis es un riesgo, es decir, bueno, pues es una apuesta, ¿vale? Porque puede ser que tú tengas unos riñones todavía con una reserva funcional suficiente como para que si tú juegas un poco con ellos y juegas un poco con la dosis de diálisis, si se la quitas luego se mantengan, o puede ser que no. La mayoría de las veces cuando uno... Claro, tú no empiezas la diálisis cuando tienes un montón de función renal, empiezas la diálisis cuando tienes ya poquito. Entonces, con ese poquito es como oro en paño, ¿sabes? No puedes estar ahí haciendo demasiadas jugarretas, ¿vale? Entonces, y tienes que tener, eso previsto, ¿no? Que puedas empezar una dosis de diálisis, pero que luego no la puedas quitar. Lo que sí se ha puesto de moda, que es otra, bueno, de moda no, pero lo que sí hay más evidencia es que no se necesita la misma dosis de diálisis en un paciente de las características que estamos hablando, de anciano con poquita masa muscular ya por la edad y con una enfermedad renal crónica, que lo mismo que al de 20 años, porque hasta hace poco a todo el mundo igual. Y esto está cambiando por todos estos cambios que venimos diciendo. Porque hay que adaptar el tratamiento al paciente. Entonces, si un paciente creemos que con una sesión de hemodiálisis a la semana se va a mantener bien, le quitamos un poco las náuseas, los vómitos que pueden venir de la acumulación de las toxinas, pues igual no es lo mismo plantear al paciente venir una vez en semana que 3. O si es una terapia domiciliaria, que ahora es a lo que se tiende, o no a lo que se tiende, pero que se intenta ver si el paciente puede hacerlo en su casa porque aumenta su calidad de vida, porque él es capaz. Entonces, igual con una pauta de hacerlo un poquito de diálisis domiciliaria, que no entraremos en lo que es, pero que no le interrumpa muchísimo su vida, igual eso sí que le interesa al paciente. Eso es lo que hablabas, ¿no? De la refinación el refinamiento de la técnica, ¿no?
Exacto. Es más que el refinamiento, pero la adecuación. Jugar un poquito. Fíjate una cosa súper interesante, que en las guías de la diálisis peritoneal, es decir, de la técnica, lo que te dicen ahora, guía, publicado, evidencia, no 1A, porque no hay nada 1A, pero vamos, evidencia de expertos es la calidad de la diálisis es secundario a la sintomatología del paciente. Es decir, si tú tienes un parámetro de calidad de diálisis que está ramplón, pero el paciente se encuentra bien y en la analítica no hay nada terrorífico, no tienes que hacer nada más. Lo que te mueve, lo que te informa tus decisiones terapéuticas es cómo está tu paciente. Fíjate lo que Para eso hay que hablar con él. Claro, para eso hay que hablar con él. Si es que todo lleva lo mismo. Claro. Entonces, sí, o sea, todo adaptación. Y lo que se está viendo en los estudios americanos es, efectivamente, pacientes añosos, aquellos, la única cosa que mejoraba un poco de los síntomas con la diálisis era un poco la astenia, ¿vale? Esa sensación de cansancio extremo, eso los pacientes con muy poca función renal y añosos que sí se dializaban, sí se encontraban mejor. Y esto lo medían con encuestas, o sea que era sistemático. Entonces, bueno, eso es más información para decirle a tu paciente, oye, mira, esto es lo que hay, nosotros intentaremos que no te encuentres mal, pero esto puede suceder, que te encuentres un poquito mejor con la diálisis. Todo es coste-beneficio, porque la diálisis, tela, pero puede ser que te encuentres mejor. ¿Quieres probarlo? Y es que es lo que te decía antes, es que muchas veces es, o sea, la respuesta la tienes en el paciente. Quien quiere probar la diálisis, pocas veces, ¿sabes? Quien tiene esa fuerza y esa necesidad o esa motivación, pues a por ello. Y quien no. ¿Y crees que la técnica podría ser tan sumamente poco invasiva o tan adecuada, tan traje a medida de este tipo de paciente con mucha necesidad paliativa que pudiera estar a la altura, pues eso, del tratamiento conservador ahora mismo? O sea, porque la verdad es que esto es muy interesante y me está resultando súper útil, porque claro, yo también tengo, obviamente, paliativos, vemos todo, vemos muchas enfermedades, no llegamos a este grado de granularidad, así que te lo agradezco mucho, pero a mí no se me había ocurrido. Pues igual una diálisis, como las quimios estas más adecuadas, con dosis adecuadas y tal, un sistema técnico que dialice, que sustituya, pero eso, lo que tú dices, como muy a medida de lo que hay delante y de lo que quiere el paciente, ¿no? Y que realmente pues tenga impacto, efectivamente, que al final es lo que se trata, en calidad de vida, porque al final, lo que se busca es generalmente estar bien, estar con los menos síntomas posibles y poder hacer mi vida. ¿Tú crees que eso es posible y que llegará? Sí, creo que ha llegado en el sentido de que el nefrólogo adecue la pauta. Esto lo hace mucha gente en muchos sitios ya, no es un concepto extraño, pero hay que tener en cuenta que la situación cambia. Entonces, uno puede estar en esa fase, digamos, no de luna de miel, pero vamos, esa fase donde con una diálisis a la semana o con algunas sesiones en casa a la semana, pero no todos los días, uno se encuentre bien. Pero irremediablemente eso, la función renal va a seguir deteriorándose y llegará un momento inevitablemente donde habrá que aumentar esa pauta. Es decir, sí se puede conseguir, pero no va a ser para siempre. Que es hasta que el paciente fallece y fallece tranquilamente y sin haber, siempre se puede revertir. Pues el paciente puede pues, tomar la decisión en plan, bueno, pues yo me quiero dializar, pero en el momento en que yo tenga que pasar a una cicladora todas las noches, yo lo he vivido eso. En el momento, yo hago diálisis, la domiciliaria, yo lo hago de tal y tal. Ahora, en el momento en que yo tenga que pasar a necesitar tal, pues cuidados paliativos y el paciente falleció. También. Pero eso lo vas a tener clarísimo, porque ya has hecho una planificación anticipada, ya has
valorado probablemente este escenario y tendrás perfectamente claro que efectivamente, pues cuando pase determinada línea roja, hasta aquí. Y entonces, Sí, todo eso, creo que al final es que la planificación es verdad que hay que invertir mucho tiempo, pero luego nos deja todos súper tranquilos, sí. con la opción de cambiar de opinión, con la opción de tener otras valoraciones, de que vean a otras personas. No sé, da igual, pero a mí la verdad es que con la planificación me quedo súper tranquila, porque es como se ha hecho todo como todo el mundo estaba a gusto Sí, y como todo el mundo quería, ¿no? sí. Que es como un horror, el paciente es autónomo y no tiene ni idea, pues es que tiene mucha idea. Y ya no es que el paciente no tenga idea, que no tiene necesidad de saber de nefrología. Tiene necesidad, creo, o un poquito de responsabilidad de compartir realmente y ser sincero, lo que hablabas tú antes, de lo que es importante y no es importante. Y efectivamente, cuanta más confianza le dé, y si hay personas que lo tienen muy claro, hasta aquí. Y hasta aquí y ya está. Y entonces Sí, nunca hay solución de continuidad, siempre hay continuidad en ese cuidado, sí. ¿no? Y, Mm. o sea, eso no quita con que siempre hay situaciones inesperadas que no puedes planificar, por supuesto, y que hay áreas grises y hay pacientes que realmente están confusos y están confusos siempre. O sea, Total. eso también merece como una especial mención porque hay cosas que no se pueden planificar. Pero efectivamente, cuando sí que se puede, es estupendo. Y sobre todo porque el paciente lo respeta. Claro, y vale que no se puede hacer en todos, pero si no lo intentamos y no empezamos, no vamos a Pero coger ninguno. bueno, que no se pueda hacer en todos no quiere decir que no se pueda hacer en No, muchísimos. no, digo, ¿Sabes? me refiero a nuestra predisposición de hacer esa planificación. Claro, eso es, eso es. Claro, Bueno, sí. Y además es que todo cambia, porque cuando conoces al paciente igual no se puede, pues si le conoces un tiempo. O sea, yo siempre te hablo de porque nosotros conocemos a los pacientes años y años y años. Les conocemos en la consulta, luego en la consulta de ERCA, luego en la diálisis, luego se trasplanta. O sea, pero claro, pues en este momento no estaba dispuesto a hablar de la planificación anticipada porque no sé. Pero dentro de un, ¿sabes? Dentro de un tiempo, pues las personas cambian y ya están abiertas y más sensibles a otra cosa. Pero yo creo que es algo que de verdad merece la pena invertir, porque es como la historia clínica. Es que es como parte de los antecedentes. ¿Sabes? ¿Cómo te voy a tratar adecuadamente si todavía no sé quién eres? ¿Sabes? Llega un momento donde es así. No te digo en todas las etapas de la enfermedad, pero llega un momento donde es así. Es tan importante saber quién es el paciente como saber su carga de enfermedad biológica. totalmente de acuerdo. La prueba más importante en medicina, siempre lo decían, ¿no? Es la historia clínica. Ahí tienes las preguntas y las respuestas. Totalmente. Mi parte documentalista está bueno. Bueno, ahora más, claro, ahora siendo documentalistas, bueno, que esté todo perfectamente y si puede estar codificado ya, pues muchísimo. Ya no me cuentes más. Bueno, Cata, ya para cerrar un poquito, que ya llevamos un rato, muy brevemente y como para resumir y cerrar, si alguien fuera un poco en esta situación, tuviera el perfil del que hemos estado hablando, persona o su familiar estuviera en esta situación con una enfermedad renal crónica avanzada, añoso, un poquito de demencia, comorbilidades, diabetes, algún ingreso de insuficiencia cardíaca, valvulopatía, lo que sea, ¿no? Y fuera a tu consulta y decidiera pues lo que hemos hablado, que parece que hay más opciones de las que, ¿no? De las que dijiste la otra vez en otro podcast, que me alegro haber aportado un poco más de luz y me ha encantado escuchar esto del traje a medida de la diálisis, me encanta. ¿Qué podría, ya sé que has hablado mucho, pero qué podría esperar y sobre todo un poco, tal y como, si quieres explicarnos cómo está ahora planteado allí en la Fundación Jiménez Díaz, que es donde trabajas, que no sé si es algo muy generalizado o no este método, ¿cuál sería un poquito esa evolución, así, muy resumidito? ¿Vale? Me dices la evolución en plan de lo que el De lo que paciente vas a hacer con tiene. él, con lo que vas a hacer con él. ¿Cuál es tu plan con esa Pues persona? el plan es muy aburrido en realidad. Yo les digo, esto es una consulta normal y corriente donde nos veremos cada 3 meses. Usted se tendrá que hacer una analítica y traerme las tensiones. Y yo le haré exactamente las mismas preguntas cada vez que le vea. Y así estaremos hasta que necesitemos hacer algo distinto.
¿vale? O sea que en realidad el manejo conservador, o sea, lo primero que haría con este paciente, si no le conocemos, es hacer una historia clínica, mandarle con la enfermera donde le explicará los cuidados generales de la enfermedad renal crónica, la dieta que le conviene seguir y lo que conlleva el manejo conservador, ¿vale? Lo que el paciente tiene que hacer para ayudarnos a ayudarle. Eso es lo que le explicamos. Y una vez que ese proceso lo tiene claro, ya sabe cuál es la dieta, ya tenemos la medicación dosificada bien, pues es que a la consulta cada 3 o 4 veces, te haces una analítica, te hago exactamente las mismas preguntas, que son, ¿has tenido alguna incidencia? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes hambre? ¿Te acabas la comida? ¿Náuseas, vómitos? ¿Te sienta bien la comida? ¿Te has hinchado? ¿Tienes fatiga? ¿Tienes fatiga así cuando al caminar o al descansar? Eso diría que es lo básico. Entonces, todo va bien hasta que una de esas respuestas no nos gustan. Ah, no, pues me he hinchado. Ah, no, pues me encuentro peor. Ah, no. Entonces, ayudándonos de la analítica y de lo que veamos, ¿vale? Pues vamos a ajustar. Cuando el paciente se ha decidido el manejo conservador, también, y esto, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que eso es como se quiere manejar, es muy posible que le digamos, vete a ver a tu médico de cabecera, ¿vale? Porque en caso de que te encuentres peor, puede ser que tú prefieras que te atiendan a domicilio y por lo menos la forma de activarlo en la fundación es a través del médico de cabecera. Entonces, que el médico de cabecera por lo menos lo sepa. ¿Para qué? Si efectivamente nos vamos encontrando peor y ya no tiene sentido o ya no queremos venir a las consultas porque es demasiado, entonces ya tengamos el recurso y ya le conozco. ¿Le hablas de paliativos en ese momento? Porque es para activar el servicio de atención a domicilio de paliativos, ¿verdad? ¿Cómo se lo Sí. dices? Bueno, pues le digo casi, o sea, no digo nunca la palabra paliativos, le digo más continuidad. Otro melón. Sí, Otro melón. Palabra paliativos, soporte. melón. Pero sí, no lo sé por qué, porque el ESAD no es paliativos, ¿no? Es equipo. Bueno, tiene una P por ahí. Tienes equipo de atención a domicilio paliativo, realmente, esa P. Pues es Tiene que, una P por ahí. pues la P no aparece. O sea, Es, tú cuando es esa PD. es así, es esa Sí, P. PD. Yo creía que era. Paliativos domicilio. Solo que, claro, porque es muy extraño decimos ESAD. Claro, exacto. Claro. Pues es atención paliativa a domicilio. Entonces yo les digo, bueno, pues les cuento que les intento hacer ver que le vean en casa y además es que va un médico y por lo menos un médico, una enfermera, algunas veces los dos, algunas veces otro, alguna vez incluso un psicólogo que pueden ir y estamos en contacto con ellos. Porque con los del ESAD sí que nos o llamamos por teléfono o algunas veces nos intercambiamos los correos. Y entonces nosotros nos vamos a poner de acuerdo con eso en el tratamiento y yo le seguiré llamando. Entonces, si eso es algo que le interesa, hay que planificarlo de antes. No puede ir al médico de cabecera el día que se encuentre mal. Entonces, el médico de cabecera lo tiene que saber. No se preocupe porque eso puede cambiar de opinión. Si usted quiere seguir viniendo presencialmente, no hay ningún problema. Pero esto lo tiene que saber su médico. Entonces, es un poco así, como continuidad de una forma domiciliaria que le va a beneficiar al paciente. ¿Vale? Si le remito a la consulta de equipo de soporte hospitalario, que no se llama paliativos tampoco, esto sí que se lo digo en plan, estos son los médicos que se encargan de personas o manejan las personas en la fase última de la vida y quiero que vaya a hablar con ellos porque nos pueden ayudar si se va encontrando peor y tenemos que darle un cuidado que no podemos darle en consulta, ellos nos van a ayudar. Algo así.
Bien. Y en los informes, cuando os llevan, porque llevan, ¿no? Todos los pacientes llevan sus informes a su médico de cabecera, ¿ahí pones que recomiendas activar el ESAP? Sí, sí, nota Siempre. para el médico de cabecera. Ujú. Recomendamos, esto es un paciente que tal, este es el ESAT, nuestro contacto para el ESAT, si quiere contactar, es. Ujú. Esto es un melón que no vamos a abrir ahora, evidentemente. Yo cuando nos cambiaron, estaba allí en la fundación, cuando nos cambiaron a equipo de soporte hospitalario y la gente le dices eso y no sabes si vas a tirar un cable, le vas a arreglar el wifi o qué, o si traes un destornillador para cualquier cosa, ¿no? Entonces, por una parte entiendo el cambio, pero por otra parte creo que simplemente es negación de la evidencia. Paliativos es verdad que tiene una palabra con mucho peso, muy estigmatizada, complicada, pero creo que la hemos hecho complicada nosotros por nuestra incapacidad de ver la muerte, la impermanencia, el sufrimiento en esta sociedad hedonista en la que vivimos, la inmediatez, ¿no? Entonces, por eso no me gusta y mi parte rebelde se revela contra eso. Y claro, el tema de no usarla hace que cuando aparecemos los de paliativos o paliativos, depende de quién lo diga, eh, poco más que somos la guadaña, la muerte y estamos aquí con nuestras capuchas negras y efectivamente se va a morir ya. Y paliativos es mucho más que eso. Tratamos agonías, obviamente, y momentos muy, muy cercanos a la muerte, pero bien entendido y tal y como hemos revisado en este capítulo, es mucho más, ¿no? Y hacéis mucho manejo también Pero, paliativo conservador, ¿no? entonces, entre los paliativistas se dice paliativos. O sea, es políticamente correcto. Mi unidad Bueno, se llama Unidad, claro, Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Beata Mariana. No sé yo quién te diga cómo tienes que decirlo, pero creo que también luego es que nos encontramos con mucha barrera, ¿no? Quiero decir, sí, ya, somos los de continuidad. ya. ¿Qué es continuidad? Es continuidad. A veces a mí me gusta más cuando veo que la cosa, porque evidentemente las primeras impresiones sabemos que cuentan y nos marcan. Si yo entro, hola, buenos días, soy Silvia, la de paliativos, pues me los voy a tener muy crudo y más con todo el trabajo que tengo por delante que hacer, ¿no? Y en el hospital, sobre todo en momentos más agudos, a mí me gustaba presentarme como, soy la compañera de Cata, de control de síntomas, ¿no? Sí. No deja de ser otro edulcorante que Sí. tampoco, con el que tampoco estoy demasiado contenta porque, bueno, yo igual no sé, el psicólogo de la unidad, Jorge, dice que estoy muy deconstruida y que me gusta llamar las cosas por mi nombre y que no todo el mundo es así y lo entiendo y lo comparto, pero creo que también es que hace flaco favor porque Sí, sí, es dura la palabra, pero al final es que es lo que estás diciendo. sí, sí. Estamos cerca del final, no sabemos cuándo. Y Sí, bueno, lo del control de síntomas me gusta más porque es como cambiamos el foco en voy a curarte o hacer todo lo posible y todo lo que sea necesario para intentar sacarte adelante y luchar y esas cosas. Y lo otro es, me preocupas tú y cómo esté tu calidad de vida y tus síntomas, ¿no? Creo que cambia el foco. Es verdad que, evidentemente, pero de vez en cuando, oye, si ya tienes mucha confianza, pues mira, que te van a ir a ver los del equipo de, sí, de estos de control de síntomas, los que hacen paliativos, y ya, pues esto se preocupe, que no tengo la sensación de que se vaya a morir ya, que no es gente que vaya a darle ahí la inyección letal ni nada de eso, ¿no? Porque nada, que no habrá habido veces en la unidad de, ¿y a mí cuándo me sedan? ¿O cuándo directamente me eutanasian? Y es como, no sé, usted tiene unas cuantas semanas por delante a lo que parece y está aquí perfectamente hablando conmigo, es lo que quiere, no lo sé, ¿no? O sea que sobre esto hay mucho trabajo por hacer y creo que nos ayudaría mucho también que desde fuera, pues de vez en cuando, aunque allí se llama soporte y los equipos de soporte se llaman así, es una decisión que se tomó y esas, pero yo no soy una unidad de soporte hospitalario, ¿no? Yo soy una unidad de cuidados paliativos y lo pone bien grande ahí en la sala, ¿no? Entonces, no sé, esto ya era curiosidad mía, ¿no? no, pero es que a mí me pasa lo mismo cuando me pasan al paciente a ERCA y no le han dicho nada de la diálisis. O sea, que es el mismo, yo estoy como promoviendo el tabú que mis compañeros cuando, claro, porque no le quieres dar mala noticia, no le quieres decir. Antes la consulta de ERCA se llamaba de prediálisis. Cosa que se cambió también por este cambio de chip, porque no todo el mundo se dializa, Claro. lo que estamos hablando ahora, pero claro, la gente evita decir eso. Entonces, claro, me ven a mí el primer día, hola, claro, pues en esta consulta vamos a hablar de la diálisis. ¿Cómo? Pues entonces, ¿sabes? Creo que estoy haciendo yo lo mismo un poco, no estoy allanando el camino. Yo creo que todo se puede decir y efectivamente, ¿sabes? Simplemente con decirlo una vez allanas mucho el camino. O sea que sí, perfectamente podría decir
los paliativistas que te van a ir a ver o los compañeros, también lo que ayuda mucho es que el médico diga, van a irte a ver mis compañeros de, aunque no les conozcas de nada, pero mis compañeros de paliativos, que ya verás que vas a estar muy bien. O soy compañera de la nefróloga que te ve, eso hace un mogollón. Sí, el presentarnos como equipo y como continuidad es fundamental y bueno, sí, prueba a ver qué pasa. Igual no se horrorizan tanto, es más en nuestra cabeza eso. Obviamente, igual es verdad, ¿eh? Puede ser que seamos nosotros quien le demos ese peso y no lo tenga. Bueno, como este podcast también tiene un puntito reivindicativo, pues ahí va la reivindicación. Bueno, Cata, no sé si quieres decir alguna cosa más que se ha quedado en el tintero. Muchas gracias, Silvia, que me ha encantado hablar contigo. Siempre es súper interesante. Me encanta, o sea, no sé, es que me encanta ver que te preocupen y te motiven estas cosas. Me parece guay y espero que, bueno, pues que sigas creando conciencia y sensibilidad. Bueno, muchas gracias. Hoy como primera invitada he cogido a una aliada que, vamos, no puede ser más de mi equipo. Así que gracias a ti, explicas las cosas de una manera fácil, exquisita. Vamos, yo sé que estoy segurísima, no está nunca en tu consulta físicamente, pero seguro que es igual, con esa naturalidad y esa frescura que te caracteriza. Y vamos, encantada de que la primera entrevista haya sido contigo. Muchísimas gracias por tu sabiduría también y por todo lo que has aportado. Y nada, ya igual nos cuentas en la segunda etapa qué tal te va con el experimento de hablar de paliativos. Lo voy a observar. Un abrazo grande, Cata. Un beso, Silvia. Chao, chao.